Estoy teniendo un par de problemas, disculpen. Muy bien. Hermanos, que Dios les bendiga. El tema de esta tarde es del arrepentimiento para vida y salvación. Página número 49 en el manual que estamos usando de la Segunda Confesión de Londres de 1689. Espero en Dios que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender este tema que no es tan difícil, ¿verdad? Pero que a la vez puede dar lugar a ciertos inconvenientes por ahí, ciertas preguntas que pueden darse, pero es un tema bastante conocido de ustedes. Esta tarde estaremos viendo nada más los puntos 1 y 2 del capítulo 15 y en primer lugar, como introducción, vamos a hablar del arrepentimiento para vida. Yo quisiera definir primero qué es el arrepentimiento para vida, ¿verdad? Eso es lo que me interesa que veamos en primer lugar para entender lo que vamos a revisar a continuación. Señor, esperamos que tú estés obrando en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros y que tu Santo Espíritu, Padre, hable a nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, la grandeza de esta gracia tuya manifestada en nosotros, no solo a través de la fe, sino también, Señor, a través de darnos el arrepentimiento, de reconocer, Señor, nuestra condición de pecadores delante de ti y entender que necesitamos, Señor, confesar nuestros pecados para que tú, Señor, perdones nuestros pecados y nos limpies de toda maldad. Ayúdanos a comprender esta verdad, Señor, en nuestra vida y a aplicarla, Señor, en todas las situaciones que atravesemos en nuestro andar diario. Bendecimos tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Arrepentimiento. La Confesión de Westminster, o mejor dicho, el Catecismo Menor de la Confesión de Westminster define el arrepentimiento para vida como una gracia salvadora. Sí, no quiero que aparezca todavía, como una gracia salvadora por la cual un pecador con un verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Eso es lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster, la pregunta número 87. Y no quise ponerla de una vez porque quiero que la vayamos viendo por partes, ¿verdad? Yo sé que esto no aparece en la segunda Confesión de Fe que estamos estudiando, pero de acá nace una definición para este tema y por eso lo traigo en este momento. En primer lugar, dice que el arrepentimiento es una gracia salvadora, ¿verdad? Viene como un don dado por Dios. Dice que es gracia salvadora. Y la cita de Hechos 11:18 dice que cuando oyeron estas cosas, los que estaban escuchando la predicación, callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera, o mejor dicho, no era la predicación, sino el informe que estaban dando, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ustedes me van a decir, pero está hablando ahí que a los gentiles Dios les dio arrepentimiento para vida. Sí, lo que yo trato de explicar ahorita en este versículo de Hechos 11:18 es el hecho de que el arrepentimiento, dice este pasaje, que fue dado por Dios. Si ustedes notan, dicen, de manera que también a los gentiles, no solo a los judíos, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es algo que le llamó la atención a los judíos de Jerusalén cuando se dieron cuenta de la obra que estaba realizando el Espíritu Santo en medio de los gentiles. Por eso la definición dice que el arrepentimiento es una gracia salvadora. Y a través de ese arrepentimiento dice que el pecador, cuando siente un verdadero dolor por su pecado, cuando se da cuenta que su pecado es una ofensa a Dios, cuando se da cuenta que su pecado daña su vida, actúa de manera diferente. Y la cita de Hechos 2:37, cuando Pedro les está hablando a los judíos en el día de Pentecostés, ellos cuando terminan de oír el mensaje de Pedro, dice Hechos 2:37 en la Reina Valera actualizada, leo, entonces cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué
haremos? Cuando entendieron la grandeza en cuanto a enormidad de su pecado, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque el pecado lo habían entendido como una ofensa a Dios y dijeron, en realidad necesitamos de Dios. Por eso dice que el arrepentimiento nos mueve a un verdadero sentimiento de pesar por el pecado. Luego dice la definición que esto se hace también comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo. Sabiendo que Dios es misericordioso y perdonador, nosotros, dice, con dolor y aborrecimiento del pecado, nos apartamos del mismo para ir a Dios. Es decir, no hay, hermanos, un arrepentimiento para vida que no nos mueva a ir a Dios. Si nuestro arrepentimiento no nos mueve a ir a Dios, no es un arrepentimiento de parte de Dios. Porque el arrepentimiento, nos mueve para ir a Dios. Y honestamente no encuentro un pasaje en el cual resumir tan detalladamente esto como el pasaje de Daniel capítulo 9. Y no vamos a leer todo Daniel 9, pero van a escuchar algunos versos de Daniel capítulo 9, donde vemos cómo Daniel, por decirlo así, aplica esto. Claro, Daniel no estaba aplicando esto, Daniel estaba orando en su forma de orar y vemos de que todos estos puntos que hasta aquí hemos revisado se cumplen en la oración de Daniel. Por ejemplo, 9:3 al 5 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Verso 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Saltemos versos 18 y 19. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío. Creo que esta oración de Daniel enfatiza estos puntos. Cuando Daniel reconoce la situación de Israel, Daniel se incluye en el grupo y dice, hemos pecado, nos duele, nosotros somos los que estamos avergonzados, nosotros somos los que hemos hecho lo incorrecto y solo podemos confiar en tu misericordia, oh Dios, para que tú actúes en nosotros conforme a tu misericordia, conforme a tu don perdonador, porque solamente tú eres un Dios que actúa de esa forma. Es decir, Daniel nos hace ver esto y por eso preferí este pasaje para explicar este punto. Ahora bien, también la definición dice que cuando hemos entendido todo esto, nos volvemos a Dios con el propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Ya no es simplemente, ok, me arrepiento y sigo en lo mismo. No, dice, te arrepientes y te vuelves al Señor para que con un esfuerzo sobrenatural, si quiere decirlo, con un esfuerzo propio, el interés propio, además, claro, la ayuda del Espíritu Santo es la que nos fortalece, pero aquí está haciendo alusión a que el arrepentimiento nos lleva a tomar una determinación dentro de nosotros mismos, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso dice, es un propósito nuevo y es un esfuerzo para una nueva obediencia, para ya no hacer aquello mismo de lo cual estamos diciendo en este momento que nos hemos arrepentido. Como dije, esta es la definición. Una vez vista esta definición, pasaremos a revisar los puntos 1 y 2, que son los que nos competen para ahora. La cita que traigo acá es del Salmo 119, 59 a 60, que dice, he estado pensando en mis acciones, Reina Valera contemporánea, y decidí encaminar mis pies hacia tus estatutos. Voy a darme prisa y sin tardanza cumpliré tus mandamientos. Pasemos entonces a los puntos 1 y 2 que nos competen en esta tarde. Dice la confesión, a los elegidos que se convierten en edad madura, habiendo vivido en otro tiempo en el estado natural y habiendo servido en
a deleites y placeres diversos, Dios en su llamamiento eficaz les da arrepentimiento para vida. Este punto número 1 de la confesión se divide, por así decirlo, en dos partes. Hay una idea central, principal en este párrafo, y hay, por así decirlo, un paréntesis. Voy a tratar de mostrárselos aquí más adelante, porque el paréntesis inicia en habiendo vivido y termina en placeres diversos. En la próxima lámina van a ver esa diferencia. A los elegidos que se convierten en edades más maduras, Dios en su llamamiento eficaz les da arrepentimiento para vida. Esa es la oración, la frase o la oración principal. ¿Qué nos dice esto? En primer lugar, que hay un dador del arrepentimiento. Pero antes de ver este dador del arrepentimiento, yo quisiera que, por aquello de las cuestiones que pueda surgirnos alguna duda, alguna pregunta, por lo que la frase dice, ¿verdad? Esta parte del punto 1, esta oración principal del grupo 1, necesita ser revisada o reeditada. Necesita hacer algunos cambios. ¿Por qué? Puede surgir la pregunta, ¿el arrepentimiento es solo dado a los que se convierten siendo adultos mayores? Porque si ustedes recuerdan, eso es lo que dice la primera frase, ¿no? Aquellos que se han convertido ya en edad más madura, Dios a través del llamamiento eficaz les da arrepentimiento para vida. Entonces, ¿es el arrepentimiento solo dado a los que se convierten en siendo adultos mayores? Entenderíamos que no, la Biblia no nos enseña tal cosa. Entonces, no es que aquí haya un error, aquí hay un error, por así decirlo, o una forma de redacción que es un poco ambigua y que necesita ser revisada. La revisión se sugeriría al nivel de una redacción, porque no creo que los editores hayan pensado que los más jóvenes y los adolescentes no necesitan arrepentirse. Nunca se sostiene tal cosa en ningún punto de la confesión. Si ustedes revisan la confesión, en ningún punto de la confesión dice que los jóvenes no necesitan arrepentirse, ¿no? Entonces, por eso digo, es una cuestión de edición. Necesita ser corregido, tal vez dicho de otra forma. No sé, yo no soy bueno para escribir muchas cosas, ¿no? Pero sí considero que debería ser de esa forma y con eso también concuerdan algunos comentaristas, algunos que han revisado este tema. Así que el arrepentimiento tiene que ser operado en todos, porque todos somos pecadores, porque todos hemos ofendido a Dios, porque de una forma o de otra, sea haciendo o dejando de hacer, hemos pecado. Porque Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando, le es pecado, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es para todos. Por eso en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando dice así que arrepentíos y convertíos, les está diciendo a aquellos que están escuchando, no está haciendo acepción de personas, es para todos los que están oyendo. Todos ellos necesitan arrepentirse y convertirse. Hechos 17:30. Cuando Pablo estaba hablando allá en Atenas, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a algunos hombres, a algunos escogidos de entre ellos por edad. No, dice, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El llamado al arrepentimiento es para las personas de toda edad. Ahora bien, ¿de dónde viene el arrepentimiento? ¿Quién lo da? Cuando veíamos la definición del arrepentimiento, hemos dicho que el arrepentimiento es una gracia salvadora. Allá citamos otro verso. Aquí vamos a ver Hechos 5:31. Hablando de Cristo, dice, a Cristo, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El arrepentimiento también se define como un don de Dios. Dios es el que dice allí, les dará arrepentimiento y perdón de pecados. Así es que Dios es quien da el arrepentimiento para vida. Hechos 11:18, ya lo habíamos visto.
¿verdad? De manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Y no es una pregunta, y es una afirmación. Es más, está entre signos de admiración. Yo tendría que decirlo gritado, pero siento que ya estoy gritando. Así de que por eso no quiero subir más la voz. Entonces, eso es lo que nos dice. Este arrepentimiento acompaña al llamamiento o al llamado eficaz. Del llamado eficaz ya hablamos en una sesión anterior, no voy a tocar nuevamente el tema, pero lo que nos hace ver la confesión es que cuando somos llamados eficazmente, somos llamados a salvación, Dios nos da fe y Dios también nos da arrepentimiento para perdón de nuestros pecados. Ahora bien, el paréntesis que mencionamos anteriormente también vamos a revisarlo. ¿Por qué? Ya vimos la idea principal. Ahora, ¿qué decía el paréntesis? ¿A qué se refería el paréntesis? Y el paréntesis está hablando de nuestra condición antes del arrepentimiento. Y me salté la lámina. El paréntesis dice, habiendo vivido en otro tiempo, en el estado natural, el hombre natural es el hombre sin Cristo, el hombre que está en pecado, y habiendo servido en ese estado natural a deleites y placeres diversos. Entonces, esa era nuestra condición antes del arrepentimiento. Dice, habiendo vivido en otro tiempo en el estado natural. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos 3 versículos dice esta frase, y yo la enfaticé cuando leí, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y más adelante dice, en las cuales vivimos en otro tiempo. En la práctica, ¿qué significa esto? Si bien es cierto, está apuntando a cuál era nuestra condición anterior al arrepentimiento, también apunta a algo, y es lo que en cierto modo voy a decir ahorita en particular me interesa resaltar. Y es el hecho de que si dice que antes vivíamos así, está dando por sentado y estableciendo que ahora ya no vivimos así. Ahora que nos hemos arrepentido, y allá decía en la definición, nos hemos arrepentido para hacer un propósito y poner nuestro esfuerzo para una nueva obediencia. Es decir, ya no voy a vivir conforme vivía en esa época, sino que en la práctica ahora yo tengo que vivir diferente a esa forma de vida que llevaba antes. Si bien es cierto, está apuntando a cómo éramos, nos está dando a entender y está enfatizando que ahora cada cristiano vive de manera diferente a la vida que vivía antes de conocer al Señor. ¿Qué más dice? Y cuando estábamos en esa condición, habíamos servido a esa condición natural, a deleites y placeres diversos. Siempre en Efesios 4, el apóstol Pablo dice, versos 17 y 19, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, como dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En esa condición natural en que vivíamos anteriormente, dice que poníamos todo el esfuerzo para vivir en todos los placeres que se nos antojaran, en todas las desviaciones espirituales en las que el hombre natural se mete sin tomar en cuenta a Dios, y lo hacíamos, dice, con avidez, ¿verdad? Con hambre, con deseo, con interés,
para practicar toda clase de impurezas. La confesión nos cita Tito capítulo 3, versículos 2 al 5. Solamente voy a revisar 2 al 3. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito acerca de la iglesia de Creta, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, como soy yo. Okay. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, esa era nuestra condición antes del arrepentimiento. Ahora es una condición diferente. Pasemos al punto 2 de la confesión. Dice el punto 2 de la confesión: aunque no hay nadie que haga el bien y nunca peque, y aún los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, con la prevalencia o predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Vamos a ver 3 puntos o 3 subpuntos en este punto 2. Primero, que no hay nadie, ninguno hay que no cometa pecado. Todos somos pecadores. Y aún lastimosamente después de venir al Señor seguimos pecando. Por eso la Escritura dice: si alguno asegura, afirma que no tiene pecado, es un mentiroso y está haciendo a Dios un mentiroso, porque todos pecamos. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 20 dice: no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. No hay en la tierra nadie que sea tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Noten, mis hermanos, que el verso de Eclesiastés no está diciendo que los hombres no hacemos algo bueno. Dice que sí, que hace algo bien, pero no siempre hace el bien, sino que también hace el mal. También hace cosas que no debe hacer. Aunque no hay nadie que haga el bien y nunca peque, pues estamos diciendo en ese sentido que todos somos pecadores, todos estamos en esa condición, y por muy buenos que seamos, siempre vamos a pecar. Los más piadosos, aquellos que consideramos nosotros más espirituales, aquellos que nosotros los tenemos en alta estima por ser líderes en las iglesias, o que tienen renombre por la televisión, por el internet, por lo que sea, ellos también pecan. Ellos también pecan. La confesión dice: y aún los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Los más piadosos también pecan. Segundo de Samuel 11. Tenemos a un hombre, quizá, sí, y sin quizá, el hombre del cual Dios dijo que es o que era conforme al corazón de Dios. Dios dijo eso de David, que David era un hombre conforme a su corazón. David, un hombre humilde en su juventud, lo vemos como fue tan humilde en la presencia de David, como fue de Saúl, como fue tan humilde cuando Saúl lo perseguía, un hombre que muchos lo admiramos, siempre mencionamos: mire, escribió tantos salmos, escribió esto y lo otro. Sí, lo hizo y lo consideramos un hombre piadoso, no estoy diciendo que no lo era, pero David cayó en una situación muy complicada. Y lastimosamente nosotros clasificamos los pecados, ¿no? Hay pecados chiquitos, pecados medianos, pecados grandes. La Biblia todo lo encierra bajo pecado. No hay un pecado más grande, no hay un pecado más pequeño. Todos hemos pecado, todos le debemos a Dios, ¿verdad? Pero el rey David cayó en una situación difícil. Ustedes conocen la historia. En el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra, que era por costumbre, era por tradición que salían a la guerra, David prefirió quedarse en el palacio, y paseándose sobre el terrado, se asomó por ahí y vio a una mujer hermosa bañándose. Y la deseó, y no solo la deseó, no solo adulteró con ella en su corazón, sino que la mandó llevar al palacio
Y ustedes conocen la historia. Para cubrir su pecado, lo que hizo David fue: mándenme llamar a Urías, porque estaba en el frente de batalla. Era uno de los guerreros, de los soldados más fuertes de David, y lo manda a llamar. Y cuando este hombre llega, él trata de inducirlo a que regrese a su casa para él cubrir su pecado. Y no, yo he sido santito, yo no he hecho ninguna cosa. Pero aquel hombre era más fiel que David y dijo: ¿cómo puede ser posible que mientras las huestes del Señor están en la guerra, yo voy a estar aquí dándome placer con mi mujer? No, yo me voy de regreso para la guerra, yo no duermo acá. Y David lo manda. Cuando David lo regresa al campo de batalla, este hombre llevaba una nota de parte de David: pongan a Urías en lo más recio de la batalla. Y no solo lo pongan allí, sino que cuando la batalla arrecie, déjenlo solo. Déjenlo solo. David adulteró, David mintió, David asesinó. ¿Cuántas cosas hizo David? Uno de los hombres piadosos. Uno de los que anduvo con el Señor en su ministerio terrenal, el apóstol Pedro. Capítulo 22 de Lucas, versículos 54 a 62. Él estaba allí cuando a Jesús lo apresaron, y estando en medio de toda la gente, llegan y empiezan a reconocerlo, y él dice: ni siquiera conozco a ese hombre. Y no simplemente dijo eso, sino que dice la Biblia que acompañó sus palabras con maldición. Acompañó sus palabras con maldición. También el apóstol Pedro cayó. La pregunta que estaba en su boletín para este día era: ¿existe o no alguna esperanza para el cristiano que cae en pecado o en grandes pecados? ¿Está ya todo perdido cuando pecamos? La provisión de Dios ante el pecado de sus hijos. Y solo voy a resaltar 2 puntos acá. Punto número 1. La intercesión y la provisión para la restauración en la fe. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Porque la confesión dice que Dios en el pacto de gracia ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. En Lucas 22, 31, 32, cuando Jesús está hablando con Pedro y Pedro está haciéndose el fuerte y Pedro está diciendo: yo haré todo lo que sea, yo estoy dispuesto a todo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Intercesión. Cuando oramos, dicen, no sabemos pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo sé que está hablando de oración en ese momento, pero no creo que si el Espíritu Santo simplemente intercede en nuestras oraciones, no va a interceder por todas otras nuestras necesidades. Entonces, hay provisión de parte de Dios para esta situación, pero no debemos de confiarnos, de atenernos a esa provisión, porque en el día que estemos pensando: voy a cometer tal pecado porque al fin y al cabo Dios es misericordioso y me va a perdonar, tengamos cuidado, porque entonces lo más seguro es que nunca en verdad nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1 y versículo 9 es conocido, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón y la limpieza de nuestros pecados descansan en la fidelidad y en la justicia de Dios. Sí podemos ser restaurados. No voy a seguir más en el tema, porque todavía faltan algunos puntos más del capítulo 15, pero esos van a ser desarrollados en la próxima sesión. A nosotros ahora se nos dice: porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9. Gracias, Padre. Gracias por estos comentarios escritos acerca de tu palabra y por permitirnos a nosotros acercarnos a ellos, Señor. Gracias porque
Tu palabra es en realidad la que nosotros validamos acá, es la que nos sirve de base para juzgar lo que está escrito en otros libros, Señor, que si bien es cierto, pretenden darnos con claridad tu doctrina, no por eso dejan de ser falibles. Lo único infalible, lo único que no tiene error, lo único que no tiene ninguna equivocación es tu palabra, Señor, y a ella queremos aferrarnos porque solo tu palabra es verdadera y fiel. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y ayúdanos a entender que el arrepentimiento es esencial en la vida cristiana, pero que debemos también comprender, Señor, que si nos arrepentimos es con el propósito de no volver a estar más en esos pecados, sino que ahora nos volvemos a ti para obedecerte completamente. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, sé que he sido breve.